Hola, mi nombre es Daniela Conde Ortega, soy de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Medicina y en esta ocasión voy a explicar sobre el COVID-19 para ser exactos de la recuperación en los pacientes dados de alta. En el transcurso de toda la exposición voy a tocar todos estos puntos. En cuanto a generalidades, sabemos que el virus SARS-CoV-2 va a causar diversas manifestaciones clínicas que van a englobar a la enfermedad como tal, que es COVID-19. Bueno, esta enfermedad se manifiesta de diferente forma de persona a persona, ¿no? En algunas personas no puede causar nada y estas pueden ser asintomáticas, como a otras les puede causar síntomas muy graves. Pero si este virus se aloja en las vías respiratorias altas, va a producir síntomas ligeros similares a las de una gripe estacional. Ahora, todos los síntomas que comúnmente conocemos, que son estos, tanto como fiebre, eh, dificultad para respirar, dolor de la cabeza, fatiga generalizada e incluso pérdida del gusto del olfato, son los que eh, son los característicos, ¿no?, de COVID-19. Pero si este cuadro llega a agravarse cuando hay alguna persona que no tiene buenas defensas, vamos a hablar ya de neumonía, de síndrome respiratorio, síndrome de diestrés respiratorio, shock séptico, fallo multiorgánico. Ahora, cuando la carga viral es demasiado elevada, va a coincidir con el sistema inmunitario debilitado. Es ahí cuando esta enfermedad va a atacar más a las personas mayores y a las personas que tienen alguna enfermedad de base. Es así que va a provocar trombosis intravascular, va a infiltrar la unidad funcional cardíaca y de este modo va a provocar patologías a nivel cardíaco y también va a provocar trastornos microcirculatorios. En el estado protrombótico en el estado protrombótico se está probando tratamientos con diversos anticoagulantes, pero todavía no está aprobado, ¿no? Debido a que es una enfermedad relativamente nueva y están en constante investigación respecto a los medicamentos adecuados para esta enfermedad. Es por ello que el paciente debe cuidarse y debe tomar las precauciones debidas en cuanto al contacto con otras personas y la transmisión por gotas. Bueno, las medidas de prevención son las que habitualmente hemos escuchado, como lavarse las manos, evitar toser o estornudar, tener un adecuado distanciamiento social, evitar tocar nuestra cara, las mucosas, evitar estar en contacto físico innecesario, guardar, ¿no?, el aislamiento en el hogar. Y bueno, algo que es muy importante que debemos tomar en cuenta es el correcto uso del barbijo o de la mascarilla, ¿no? Esta no puede estar de esta forma debajo de la quijada o con la nariz afuera. Más al contrario, tiene que estar bien apegada al rostro. Tenemos que evitar que tenga algún orificio por donde pueda entrar el virus. Tiene que estar encima de la nariz y debajo de la quijada. Ahora, el barbijo que comúnmente utilizamos es el barbijo médico, que tiene dos caras. Una es celeste o tirado al azul y el otro es blanco. La parte que es oscura en sí, la celeste, es la que va a ir afuera y la parte blanca es la que va a ir adentro. Este es el correcto uso del barbijo, más allá de que varias personas se colocan del lado inadecuado, ¿no? Pero lo correcto es de esta forma. Ahora, en cuanto al seguimiento de pacientes con COVID-19 tras el alta hospitalario, bueno, hay ciertas características, ¿no?, que los pacientes deben cumplir para ser dados de alta. En cuanto a la clasificación básica, para las situaciones de alta, vamos a encontrar a los pacientes que van a estar en buen estado general y van a requerir mínimos cuidados. Van a haber pacientes que van a necesitar algún tipo de cuidado, no sea telefónico o algún apoyo social. En cuanto también va a haber pacientes que van a requerir cuidados de enfermería. Estos van a ser presenciales durante al menos 4 semanas y también van a haber pacientes con dependencia funcional
que va a precisar apoyo del personal de salud, ¿no? Incluso mayor a 4 semanas. Bueno, ahora para que un paciente sea dado de alta como tal, tiene que tener una buena condición clínica que así lo permita y un test de PCR negativo en muestras respiratorias. Generalmente son 2 test, pero por la situación económica no se pide solamente uno. Y de este modo se va a notificar telefónicamente a los familiares, se va a dar el informe de alta, va a buscar extensión del servicio de la medicina para un correcto trato del paciente y bueno, también se va a dar la dispensación de los medicamentos que éste requiera. Cuando decimos que es una PCR negativo, es una infección pasada, es cuando la inmunoglobulina G, que es la que determina la infección pasada, es la que está marcada. Mientras que también van a ser dados de alta pacientes con PCR positivo. Esto si es que su evolución lo justifica, si es que este paciente tiene un buen estado de salud y siempre y cuando éste cumpla un aislamiento domiciliario que no sea menos de los 10 días. Ahora hablamos de que es una infección activa cuando la IgM va a estar marcada como la IgG. Esto es cuando es una infección aguda y este es cuando la infección ya está pasando. En cuanto al criterio de curación para el alta hospitalaria de los pacientes con la infección, estos deben cumplir con 12, 24 horas o incluso hasta 3 días sin fiebre, ¿no? Que se encuentre en el rango normal de 36.5 grados centígrados, tienen que tener una saturación de oxígeno mayor al 90%, al menos durante 12 horas, no deben presentar dificultad respiratoria ni una frecuencia cardíaca elevada, además deben tener en su hogar cuidadores que puedan ver, ¿no?, por él, y el paciente tiene que estar con acceso debe tener acceso a los centros de salud, ¿no? También una vez dado de alta, el paciente debe mantener, ¿no?, en un aislamiento domiciliario hasta que las muestras de este salgan negativas y por lo tanto consigamos la erradicación del virus. El paciente no debe requerir hospitalización por otras patologías que se pueda llegar a tener. Bueno, en cuanto al aislamiento domiciliario, es comúnmente lo que debemos hacer es que cada vez que salgamos utilicemos el barbijo y tengamos el debido distanciamiento social. Debemos tener mucha limpieza en nuestra habitación. Es así que podemos utilizar una cuchara de lavandina por cada litro de agua para hacer la debida limpieza. Si se puede, tenemos que tener nuestro baño particular. La vajilla tiene que estar debe ser lavada con altas temperaturas de agua, ¿no? Debemos tener algún medio de comunicación que nos permita comunicarnos si es que llegase a ocurrir algo. Tanto la ropa, las sábanas, todo debe estar bien lavado y obviamente no se tiene que juntar con la ropa de las demás personas. Debemos tener un cubo de basura, debemos contar con el correcto lavado de manos y también la habitación tiene que tener una ventilación adecuada. La puerta no debe estar cerrada, tiene que estar constantemente abierta. Y en cuanto a las demás personas que nos van a acompañar, no tenemos que estar en contacto con la persona infectada, solamente una persona tiene que hacerse cargo de ella. Y bueno, tenemos que estar en constante limpieza de toda aquella superficie que la persona infectada haya tocado. Bueno, en cuanto a la evaluación que se le hace al paciente, ¿no? Tenemos que ver, ¿no?, valorar la visita domiciliaria, establecer las prioridades del seguimiento. Bueno, también
como dije, se tiene que dar el informe de alta, no tienen que haber enfermedades concomitantes, la medicación, tenemos que ver el estado emocional del paciente, el contexto en el que éste vive, entre otras que aquí menciona. Bueno, el seguimiento posterior que se le debe hacer a la persona que se le ha dado de alta es que debemos ir constantemente midiendo su evolución. Tenemos que tener un seguimiento de este. Es así que tenemos que ver si ha tenido una buena adherencia y tolerancia al tratamiento farmacológico que se le ha dado. Debemos valorar su entorno, si la persona está bien, se está cuidando. También tenemos que darle, ¿no?, las respectivas recomendaciones ante los problemas que puedan suscitar. También hay que decirle, ¿no?, que tiene que hacerse unas pruebas complementarias para ver cómo es su evolución. En este caso, una radiografía de tórax para ver, ¿no?, cómo están los pulmones. Por esta situación en el que el paciente ha pasado, puede ser grave o incluso no. Hay personas que han estado por una inmovilización prolongada, por lo cual necesitan hacer un tratamiento mediante ejercicio físico. Ahora también esta enfermedad puede provocar riesgo de enfermedad tromboembólica. Y bueno, en cuanto a la declaración del consenso de Stanford Hall para la rehabilitación posterior del COVID-19, que fue escrito por Oliver O'Sullivan, ¿no?, que nos dice que va a haber secuelas a largo plazo de esta enfermedad. Simplemente no están establecidas, ya que es relativamente nueva la enfermedad, pero nos dice, ¿no?, que sí o sí va a haber un deterioro en la función física, pulmonar, va a haber una reducción en la calidad de vida y va a haber una angustia emocional. El patrón de gravedad de la enfermedad es lo siguiente, ¿no? Va a haber pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Estos sintomáticos pueden estar en aislamiento domiciliario, pueden ser ingresados al hospital o incluso pueden requerir soporte ventilatorio. Ahora, según el Instituto Nacional para la Excelencia de la Prevención, recomienda que la rehabilitación tiene que estar dentro de los primeros 30 días de la infección, ¿no?, para una mejor recuperación y un mayor impacto en la recuperación. Bueno, las infecciones graves que provocan dificultad respiratoria son las enfermedades similares como al SARS y al MERS, que van a mostrar problemas persistentes durante al menos un año después de la recuperación. Y aunque aún no está, como mencioné, está muy bien investigado, va a existir riesgos de secuelas. ¿Cuáles van a ser estas secuelas, no? Va a haber a nivel pulmonar alteraciones de la función pulmonar, fibrosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las cardiológicas, va a haber miocardiopatías, arritmia, shock, isquemia. En cuanto a las renales, va a haber una insuficiencia renal aguda. En cuanto a secuelas hepáticas, va a haber una elevación persistente de las enzimas hepáticas. Va a haber también secuelas gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas. Y en cuanto a las secuelas relacionadas con la hospitalización, va a estar las úlceras, las alteraciones cognitivas, las secuelas psicológicas, ¿no? Y sí o sí esta enfermedad va a traer efectos en el entorno familiar y con los convivientes, ¿no? Y va a haber un impacto en la esfera emocional, económica y laboral. Y entrando a las recomendaciones nutricionales para los pacientes con COVID-19, bueno, para la conservación de la masa muscular y la prevención de complicaciones relacionadas a la internación prolongada,
y a la desnutrición de esta patología. Es así que esta dieta va a estar más que todo, va a hacer énfasis en la población más vulnerable. Es así que se debe hacer una evaluación del paciente infectado, evaluar su riesgo nutricional y debemos hacerlo esto de forma precoz, priorizando obviamente los adultos mayores y los pacientes que tienen patologías crónicas. Y bueno, en estos pacientes se debe medir el requerimiento calórico, que se lo puede hacer por una calorimetría indirecta, pero en caso de que esto no sea así, tenemos que tener en cuenta que 27 kilocalorías por kilogramo al día es para pacientes con varias enfermedades, ¿no?, mayores a 65 años. En cuanto a 30 kilocalorías por kilogramo al día, van a ser también para pacientes polimórbidos severamente desnutridos. Y en cuanto también a 30 kilocalorías kilogramo día, es bueno, ¿no?, para los pacientes que están severamente desnutridos y esto debe hacerse de forma lenta, ¿no? No es adecuado que directamente esta dieta se haga de forma brusca, sino al contrario, tiene que ser de forma cautelosa, ya que debemos evitar, ¿no?, que pueda surgir un riesgo de síndrome de realimentación. Bueno, en cuanto al protocolo de nutrición de SPENT en pacientes con SARS-CoV-2, bueno, tenemos que comprobar primeramente si es que existe desnutrición. También debemos optimizar el estado nutricional, ¿no? Se tiene que hacer con profesionales experimentales un estudio dietético, debe haber un suplemento con vitaminas y minerales, debe haber actividad física habitual, siempre y cuando el paciente esté en una buena condición, suplementos nutricionales orales y una nutrición integral. En cuanto a los requerimientos proteicos, vamos a hablar de 1 gramo sobre kilogramo día para los adultos mayores y algunos individuos, ¿no? Esto siempre puede variar de persona a persona. Y mayor a 1 gramo kilogramo día en pacientes polimórbidos hospitalizados. En función, bueno, esto para prevenir, ¿no?, la pérdida de peso corporal, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el resultado funcional. En cuanto al requerimiento tanto de lípidos e hidratos de carbono, estos tienen que adaptarse, ¿no?, según al requerimiento energético de cada persona, pero en cuanto a la proporción de grasa y carbohidratos está de un 30 a un 70%. Esto si es que no existe insuficiencia respiratoria. Ahora, si es que existiera insuficiencia respiratoria, esto cambia. Sería un 50% de lípidos y un 50% de hidratos de carbono. Ahora, en los pacientes con desnutrición severa, déficit de oligoelementos o micronutrientes, también se debe aplicar a su dieta el consumo de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D y también la vitamina B6, B12, zinc y también ácidos grasos, ¿no?, como omega 3. Ahora, entrando al cuidado de fisioterapia después del alta para los pacientes que han padecido COVID-19, debemos tener ciertas consideraciones, ¿no? Van a estar contraindicados en la fase aguda, si es que este paciente llega a tener todos los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Es por eso que el paciente debe seguir estos cuidados de fisioterapia que constan en ejercicios cuando su estado físico sea favorable, ¿no?, y su sintomatología se lo permita. Estarán contraindicados en la fase postaguda si es que existe fiebre, dificultad respiratoria, dolores musculares, dolor articular, malestar general y por lo tanto las personas que realicen estos ejercicios
tendrán que realizarlo con una distancia de 1 hora como mínimo después de haber consumido sus alimentos. Y bueno, el procedimiento se podrá realizar 2 veces al día durante 15 hasta 45 minutos. Bueno, como decía, estas recomendaciones de fisioterapia es más que todo para mejorar la respiración, ¿no? Y consta en ejercicio físico para estas personas que han padecido esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo hay que dejar de hacer estos ejercicios? Si es que el médico lo indica, se debe dejar de hacer estos ejercicios que voy a indicar más adelante. Si es que la fiebre llega a sobrepasar los 37 grados centígrados, si existe síntomas respiratorios, dolor en el pecho, eructos, dificultad para respirar, si presenta mareos, dolor de cabeza, visión poco clara, palpitaciones, sudoración y si tiene inestabilidad, debe dejar de hacer estos ejercicios. Y se debe tener ciertas precauciones para hacerlo. Debemos controlar la respiración, el límite de dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos medir este límite de dificultad respiratoria? Si es que la persona que está haciendo este ejercicio tiene problemas para una conversación fluida, siente que se ahoga, cansancio, debilidad, significa que no está adecuada para que lo siga haciendo. Y obviamente tiene que existir una correcta hidratación. Ahora, como un punto muy importante, que es la advertencia, es que si el paciente llega a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, no debe realizar los ejercicios y debe consultar de inmediato con su médico. Si es que llega a padecer alguno de estos síntomas tras hacer los ejercicios. Bueno, en cuanto a los ejercicios, ¿no? Este entrenamiento va a basarse más que todo en la fisiología del ejercicio. Va a tener duración, intensidad, frecuencia, especificidad, reversibilidad y va a estar recomendado para la rehabilitación pulmonar. El aumento gradual de estos ejercicios debe basarse en los síntomas del paciente, ¿no? Es así que en cuanto a los ejercicios circulatorios, en esta primera fase podemos recostarnos y subir los pies y bajarlos, ¿no? Lentamente, esto puede variar de medio minuto hasta 3 minutos. En la tercera fase podemos apoyarnos en una superficie, obviamente echados, recostados, y apoyar las plantas de los pies en una superficie y hacer presión, ¿no? Para esto en cuanto a los ejercicios circulatorios. Y bueno, también lo que podemos hacer es sentarnos y que mientras los pies cuelgan, cuando estamos sentados, hacer círculos con los tobillos, esto de 2 a 5 minutos. En cuanto a los ejercicios respiratorios, bueno, debemos coger aire por la nariz, inhalamos y después expulsamos el aire, ¿no? Esto constantemente, una y otra vez. Del mismo modo, se coge aire. Cuando se coge aire podemos ir subiendo nuestro brazo simultáneamente y cuando lo expulsamos del mismo modo lo bajamos. Ahora también se puede coger el aire y llevar los brazos hacia atrás de este modo y al momento de expulsar el aire abrazarlo. Ahora también podemos coger aire y soplarlo por un tubo, ¿no? Como lo hacen en la imagen. Y también otra forma es inhalar y empañar un espejo o soplar una vela, pero esta no se debe apagar. Ahora, en cuanto a ejercicios, también hay el ejercicio de relajación en el que la paciente se relaja, no debe tener alguna dureza, no tiene que relajarse completamente a nivel muscular, mental, en todo sentido. También ejercicios aeróbicos, ¿no? Que podemos sentarnos y subir las rodillas de un pie y otro pie simultáneamente, ¿no? Es del mismo modo esto parado, caminando e incluso podríamos aumentar el movimiento de las manos. En cuanto a ejercicios de fuerza, podemos
levantarnos y sentarnos de la silla una y otra vez. También se puede hacer las sentadillas, pero con apoyo en la pared, y levantar la pierna lateralmente, cambiando del pie derecho hacia el pie izquierdo y caminar de un lado hacia el otro del mismo modo de izquierda a derecha. Se puede hacer flexiones en la pared, como en alguna mesa o algún soporte. En cuanto a los ejercicios de equilibrio y propiocepción, tenemos estos, ¿no? Podemos simplemente pararnos de un pie teniendo apoyo, y si es que se puede, sin apoyo. Caminar en una sola línea y ponernos de punta a talones. Esta rehabilitación lo han probado en el Hospital Santiago Apóstol. Ahora, toda esta enfermedad ha traído consecuencias a nivel psicológico, ¿no? En sí, que todos estos problemas a la salud pública no es solamente la única gravedad, el virus como tal, ¿no? Sino que va a ser la rapidez del contagio en la población, la llegada a los grupos de riesgo, ¿no? Lo que conlleva una inadecuada capacidad para responder. De este modo es que hay muchas personas que van a tener problemas cognitivos a nivel emocional. Es así que tenemos estos consejos ante el confinamiento con COVID-19, aunque ya no es tan grave la situación como tal, pero siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Como mencioné, se puede hacer ejercicio físico siempre y cuando la persona así lo decida y se sienta bien al hacerlo. Se debe manejar los miedos, hay que actuar con responsabilidad, no siempre teniendo las medidas de bioseguridad, la práctica solidaria que también ayuda, mantener contacto con las personas que más apreciamos, un poco de humor, mantener la calma y la ansiedad, organizar tu día de forma activa y establecer las rutinas, y evitar la intoxicación, ¿no? En cuanto a la información que se da por los medios de comunicación. Y bueno, debemos potenciar nuestros hábitos saludables. Las referencias bibliográficas que he utilizado son estas. Del mismo modo, voy a colocarlas en la descripción del video. Y como recomendaciones finales, es que esta enfermedad ha azotado muy fuerte a todo el mundo. Es así que hemos tenido bastantes pérdidas. Es por ello que cada uno como persona debemos tener la suficiente responsabilidad para seguir las normas, ¿no? Que ahora los requieren. Cuidar a las personas que más apreciamos, no porque nosotros, los jóvenes o los que tengan un buen sistema inmunológico, no van a cuidarse. El hecho de no cuidarse implica que tú puedas contagiar a otras personas, y por ese mismo hecho hay que cuidarnos a nosotros mismos y a las demás personas. Y del mismo modo, ¿no? Esta medida es lo que nos ayuda, ¿no? A que colaboremos con nuestro granito de arena al personal de salud, que la ha pasado bastante fuerte, ¿no? Y de este modo nuestro entorno familiar no puede haberse afectado, ninguno de nuestra familia, ¿no? Ya que cada integrante de ella cumple un rol fundamental en nuestra familia. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención, y las diapositivas del mismo modo lo voy a adjuntar a la descripción del video.